continuamos, que quiero decir que debemos seguir en reverencia. Quiero contarles un poquito de esta semana. La verdad, no es el objetivo resaltar mi persona, pero es importante que les diga que soy un siervo que busca día a día la voluntad del Señor, y en esta semana, con todo lo que aconteció, que mataron a un candidato presidencial, y usted ve las noticias y ve las reacciones en las redes sociales, reacciones de políticos, de canales de televisión, y es una muestra de cómo está el país y cómo está la humanidad entera. Y esto se hace una noticia, y una noticia a nivel internacional. ¿Por qué? Porque murió o asesinaron a una persona importante políticamente hablando. Pero sabe que hace más o menos 3 semanas, en la ciudad de Esmeraldas, pusieron una bomba en una congregación cristiana. Y hubo heridos y hubo un muerto sin razón. Y eso no se hace noticia. ¿Sabe por qué? Porque realmente la humanidad se está olvidando de Dios. Le puede nombrar a Dios, pero realmente Dios no es importante en la humanidad. Y ahí es una gran diferencia. Porque cuando Dios es importante en mi vida, Él nunca va a dejar de ser mi prioridad. Nunca. Pero no solo el Ecuador, la humanidad entera está en esta situación. Y está escrito. Y está escrito. Recuerde, yo no quiero ser ese siervo pesimista de ninguna manera, que muchas veces les digo, y seguiremos oyendo cosas peores. Porque la maldad sigue creciendo, y así está escrito. El diluvio vino a esta tierra porque dice que en el hombre el pensamiento era de continuo el mal. Entonces Dios dijo, ya no más. Ya no quiero que mi espíritu de vida, contienda con la persona que en su momento fue hecho a imagen y semejanza. Dijo, ya no más. Y fue un juicio tremendo y conocido hasta hoy. Pero la humanidad sin Dios siempre se desvía de los caminos y sigue sus propios caminos. Y luego vemos otro juicio grande en la Biblia, la palabra de Dios, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la humanidad se aparta de Dios. Entonces, en esta semana yo estaba pensando en todo esto y pensando en el mundo entero y cómo se encuentra nuestro país. Incluso hay comentarios, ¿no? Si esto sigue así, yo me voy del Ecuador. Esa no es la solución, al menos para los hijos de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, me llevó a estudiar en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y vamos a hablar sobre la teocracia o democracia. Primer libro de Samuel, el capítulo 8 y del 6 al 20. ¿Ya? Repito,
Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos 6 al 20. Por favor, póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios con reverencia, con respeto, con mucho amor. Dice así la palabra del Señor. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vamos a leer hasta ahí. Padre bueno, te damos las gracias. Tu palabra es viva y es eficaz. Puede pasar cielos y tierra, pueden pasar generaciones, miles de ellas, pero tu palabra siempre permanece, porque es vida, porque es espíritu. Señor, queremos alimentarnos de ella. Queremos que hables a nuestro corazón, porque reconocemos hoy y siempre que eres necesario para nuestras vidas. Reconocemos, mi Señor, que como país no estamos bien, que como iglesia tampoco estamos bien, como familia, Señor, tenemos debilidades y tampoco estamos bien. Por favor, habla a nuestro corazón. Te doy gracias y te pido esta bendición siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, tome asiento. ¿Teocracia o democracia? Pero es bueno entender qué significa esta palabra teocracia. Sí, a veces escuchamos qué significa teocracia. La palabra teocracia quiere decir gobierno ejercido directamente por Dios. Eso es teocracia. Gobierno ejercido directamente por Dios. También otro concepto dice gobierno en que el poder supremo está sometido al sacerdocio. Ahora, ¿qué quiere decir democracia? Esto es teocracia, lo que acabamos de leer. Democracia, en cambio, quiere decir doctrina política que propicia la participación del pueblo en el gobierno. Otro concepto o definición: sistema político en que el pueblo elige a sus gobernantes. El pueblo de Israel, debemos recordar, debemos conocer que fue formado por el Dios Todopoderoso. A lo largo de las Escrituras, Él decide levantar un pueblo conforme su voluntad. ¿Por qué? Porque cada vez, generación en generación, a pesar de haber conocido al Dios único, seguían adorando a otros dioses, seguían adquiriendo otras formas de religión, costumbres, tradiciones. Entonces Dios dice:
voy a levantar un pueblo, le llama a Abraham. Y dice, de tus lomos, Abraham, yo voy a bendecir y serás padre de muchedumbres. Serás de renombre. Y para que el hombre, escuche, para que la humanidad no se atribuya poder, Dios le da un hijo a Abraham cuando él tenía 100 años. ¿Cuál es el objetivo? Que desde Abraham entienda que Dios es supremo y que el pueblo que él quería formar era conforme a su promesa, pero por fe. Fe, un gobierno de Dios. Luego de Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y Dios ya había dicho de antemano que quien iba a gobernar era Jacob. Este hombre, un engañador falso, pero Dios tenía un propósito y tuvo un encuentro con él. Y cambió su estilo de vida, también para que ahí el hombre se dé cuenta el poder de Dios, que solo Él tiene el poder para transformar una vida mala en una vida buena. Y de Jacob 12 hijos, y de esos 12 hijos, la nación de Israel, su pueblo. La Biblia le llama mi primogénito según Dios. Eres mi pueblo, yo te formé, yo te hice. A lo largo de las Escrituras, en el Antiguo Testamento como en los Salmos, podemos ver todo esto. Ahora, Dios también mostrándose a su pueblo, cuando estuvieron cautivos en Egipto, 430 años, Él decide manifestarse para nuevamente hacer ver a la humanidad quién es Dios. Les llama a Moisés y con una vara que es autoridad empieza a hacer muchas señales y prodigios, 10 plagas. En Egipto, como en muchas naciones en ese entonces, tenían muchos dioses. Y Egipto, con sus adivinos, con sus sabios, quisieron hacer lo mismo que hacía Dios a través de la mano de Moisés. Pero al final no pudieron. Hermanos, iglesia, haciéndonos entender que esta tierra, haciéndonos entender a la humanidad que existe un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que no hay otro Dios como Él. Ama, tiene misericordia, perdona, restaura, sana. No hay otro Dios como Él. Y este Dios empieza a gobernar a su pueblo. ¿Sabe que de Egipto salieron más de 1000 hombres? ¿Y quién dirigía este pueblo? Dios. ¿Quién gobernaba este pueblo? Dios. ¿Quién proveía a este pueblo? Dios. ¿Quién defendía a este pueblo? Dios. ¿Quién hablaba a este pueblo? Dios, a través de Moisés y de su palabra. Y les hace una promesa grande de hacerle una nación temible. Y hoy toda la humanidad sabe que a Israel se le respeta. Ese es Dios. Pero ¿qué le parece? El pueblo se va apartando de Dios. ¿Y por qué se va apartando? Porque va olvidando su palabra, sus estatutos y sus mandamientos. Y empieza a adorar otros dioses. Y esto debe dolerle el corazón a Dios.
Hablando de los padres, siempre digo este ejemplo: si usted da lo mejor a sus hijos y después sus hijos se olvidan de usted, debe ser triste esto. O hablando de los jóvenes, si usted es enamorado y da todo por ella, o viceversa, y luego él le traiciona, debe ser doloroso y triste esto. Y no piensen que el corazón de Dios no sintió esta traición del pueblo. Hay una parte que habla el profeta Isaías en los primeros capítulos. Dice: ¿qué más? Juzguen ustedes, naciones, ¿qué más podía hacer yo por Israel? Israel para mí era como una viña. Preparé el terreno, quité las piedras, le cerqué, sembré una torre. Y cuando fui a ver fruto, encontré fruto silvestre, como cualquier planta de la montaña. Entonces dice: ¿qué más podría yo hacer por tu pueblo, por este pueblo? Iglesia, ¿qué más podía hacer Dios por usted y por mí cuando dio a su Hijo único, que muere en la cruz, y por la fe en Él regalarnos vida eterna? ¿Usted necesita algo más? ¿Necesita una evidencia más grande que esa del amor de Dios para la humanidad? Yo creo que no lo hay. Ni los padres a los hijos, ni el esposo a la esposa y viceversa pueden demostrar este amor, porque este amor es santo, este amor es divino. Entonces la pregunta también es ahora: ¿qué más? ¿Qué más espera la humanidad que haga Dios por ellos, cuando Dios ya hizo todo enviando a Jesucristo a esta tierra? El problema es que se olvidan. El problema es que ya no le tienen presente. Ese es el problema. Mira, iglesia, tenerle presente a Dios no es solamente nombrarle. Todo mundo habla de un Dios. Tenerle presente a Dios es vivir su palabra. Temerle por donde quiera que nosotros vayamos. Usted sabe, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo, y toda la humanidad sabe que Él está en todas partes. ¿Le está mirando lo que usted hace? ¿Qué dice usted? Sí. Él sabe los pensamientos más íntimos de su corazón. Sí. Entonces no es solamente nombrarle a Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí vemos un pueblo que se cansó de Dios. Qué locura, ¿no? Se cansó de Dios. Usted no se canse de congregar. Usted no se canse de estudiar la palabra. Usted no se canse de alabar el nombre de Dios. Usted no se canse de orar. Yo no pude estar el viernes, no sé, Kelvin, pero a lo mejor como todos los viernes 10 hasta 20, 30 personas. Muchos dicen: yo no puedo estar el viernes porque trabajo. Pero este viernes hubo feriado, debió estar lleno. Y usted, si dice que le tiene a Dios, no se engañe. Este pueblo y la palabra, por eso está escrito, nos parecemos tantos a ellos. Le dijeron a Samuel: ya no queremos que tú nos gobiernes. Tú estás viejo, tus hijos no son como tú, así que danos otro rey como las otras naciones. Entonces a Samuel de ninguna manera le agradó. Y se puso a orar a Dios. Ojalá, iglesia, algún rato sintamos el dolor que sintió Samuel. ¿Cómo es que un pueblo que Dios formó
Ahora dice que no quiere que Dios le gobierne. Quiero seguir usando ese ejemplo, mis hermanos. Si usted dio todo por su hijo y su hijo crece un poco y le dice: papá, ya no quiero que seas mi papá. Entonces, versículo 7, ellos estaban siendo gobernados teocráticamente, es decir, por Dios. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hermano, iglesia, el país, la tierra está así porque ha preferido que gobierne un hombre y no Dios. Hay muchos políticos astutos que en las campañas le nombran a Dios, pero ellos están tan lejos de Dios. Bueno fuera que sea Dios quien gobierna a través de ellos. Y lo impresionante dice que desde que le sacó de Egipto, mire cuánta rebeldía hay en el ser humano. Desde que le saqué, vieron señales y prodigios. Yo siempre me imagino, yo trato de vivir o hacer una película cuando el Señor divide el Mar Rojo. Eso debió ser espectacular. Hay películas, pero eso debió ser algo maravilloso. Ellos estaban frente al mar, atrás del ejército de los egipcios, y de pronto Dios le dice: ya deja de orar, diles que marchen, alza la mano, tu vara. Y se empieza a abrir el mar. Al otro lado tuvieron que lustrar las sandalias. Pasaron en seco. Eso es una maravilla impresionante. Y desde ahí hasta hoy, dice la Biblia, son rebeldes, se inclinan por otros dioses. Hoy, ¿cuál es tu Dios? ¿Sabe cuál es el Dios de la humanidad hoy? El dinero. Ese es el Dios de la humanidad. Usted puede decir: no, yo le amo al Señor. Pero ¿qué haces cuando te falta el dinero? Y la palabra de Dios habla, y es muy claro, el Señor Jesucristo en los evangelios: no puedes servir a dos señores, a mí o las riquezas, porque amarás al uno y menospreciarás al otro. ¿A cuál ama usted? ¿A Dios o a lo material? Espero que sea así. Entonces, mire, desde que salieron de Egipto a dioses, y ahora le dice, versículo 9: oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mire, Dios en su infinita misericordia le dice a Samuel: antes de que ellos elijan un rey, avísales cómo será el rey, hombre sin Dios, democrático, cuando les gobierne a ellos. El próximo domingo tenemos elecciones, ¿verdad? Y Dios les dice: mire, estos son miles de años atrás. Y les advierte. Les dice, versículo 11: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Escuche usted: tomará a vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Aquí vamos a ver que solo se trata del interés propio del gobernante. Usted dirá: qué lindo pues que mi hijo llegue a ser ministro del presidente. Qué lindo que mi hijo llegue a ser, qué sé yo, ocupe algún puesto grande políticamente hablando.
lo que estamos entendiendo y discerniendo, que ya no pueden gobernar por más buenas intenciones que tengan. Hay un poder oculto que no les permite. Y si se rebelan, ese es el precio: muerte. Pero mire cómo es tan sabio Dios y maravilloso. Tomarán a vuestros hijos para que vayan delante de Él, al servicio de Él. No sé el sueño de ustedes, mi sueño y la oración mía es que mis hijos sean siervos del Señor, que le amen y le teman al Señor, que no sean esclavos de su trabajo, que no sean esclavos de una empresa. Tienen que trabajar, que sean siervos del Dios Altísimo. A Él tienes que servirle con tu trabajo, con tu negocio, no al presidente, sino a Dios. Versículo 12: y nombrará para sí, para Él, jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mies, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Empleados del rey. Casi aquí podríamos ver una dictadura. Eso va a ser Israel si tú quieres que te gobierne un hombre. Miren, iglesia, es verdad, Dios nos ha dado sabiduría. Usted y yo, es nuestro deber orar por la nación y pedirle a Dios para dar un voto consciente. Aquí no juegan intereses propios, por favor, en la iglesia. Aquí no se deje llevar por el que más ofrece. Deje que sea Dios quien guía su vida. Mire cómo Dios ya advirtió. Y sabe, yo le quiero decir algo también, mis hermanos. El anticristo, él va a hablar de Dios y va a hacer señales como Dios, tanto que engañará a la humanidad. Pero a la verdad va a ser un hombre dictador que después que esté sentado en el trono, haga de usted lo que a él le dé la gana. Y esta porción de las Escrituras no está diciendo lo contrario. Para él y para él y para él. Y que le adoren a Él. ¿Usted adora a un hombre o adora a Dios? ¿Usted a quién defiende? ¿Un partido político o el Evangelio? Es triste ver que dentro de los hijos de Dios estén contendiendo por la política. Aquí ya nos dice, mire, versículo 13: tomará también vuestras hijas para que sean sus perfumadoras, cocineras y amasadoras. Pero la paga de ser buena, ¿qué importa? Esclavas de un hombre. Que Dios nos ayude. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, sus esclavos.
Es que la ambición de poder hoy en día en la humanidad es tremenda. Yo tengo algo muy en claro, iglesia. Conforme a la relación con el Padre, yo soy hijo. Y conforme al deber, soy su siervo. La iglesia, escucha iglesia, cuidado, no debe someterse a normas que un hombre puede dictar que se vayan en contra de la voluntad de Dios. Con una norma que vaya en contra de Dios, ya es un enemigo de Dios. A veces no sé, hermanos, la iglesia, no creo que la iglesia nos mezclemos con la gente que no tiene sabiduría y discernimiento. No importa que te hagan calles lindas. Y no te das cuenta que hoy dictan leyes en contra de la voluntad del Señor. Está probado la unión de hecho. Está probado que los padres no pueden decir nada a sus hijos. Está probado que los niños puedan ellos escoger qué género quieren ser. Está probado la fornicación. Está probado el consumo de droga. Está probado el aborto. Ah, pero nos va a hacer casas. Iglesia, ojo con eso. Samuel, después de advertirles. Por eso, iglesia, mire, yo no encuentro en la Biblia, muchos han tomado para justificar que un cristiano puede ser político cuando José fue la mano derecha de Faraón. No es así. Un hijo de Dios no puede ser político. ¿Sabe por qué? Porque la política es corrupta, es podrida. Y usted si se identifica con ellos, entonces no se identifique que es un hijo de Dios. Defendamos como los apóstoles, con nuestra vida, si es posible, el nombre de Dios. Ese es su deber. Su deber es que nos arrodillemos y clamemos a Dios por nuestra nación y por aquellos que lo gobiernan. Que Dios dé sabiduría y tenga misericordia. Les aseguro, mis hermanos, me atrevo, porque no se debe usar el nombre de Dios en vano. Dios puso esta palabra para hoy. Es un prototipo del anticristo. Y eso ya viene. Mire el 19, qué tremendo. Después de que Samuel les advierte y les dice lo que va a pasar cuando un hombre les gobierne sin Dios, entre comillas, democrática. ¿Qué va a ser democracia esto? Versículo 18, perdón. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Dios no da respuesta a los rebeldes. A ver, repito de nuevo. Dios no responde a los rebeldes. Hermanos queridos, Dios responde cuando hay un verdadero arrepentimiento y humillación de usted.
Dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. De seguro ya van a correr en las redes, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, en el cual el nombre invocare, yo oiré de los cielos y sanaré la tierra. Lo que Dios quiere es que la humanidad se quebrante. Lo que Dios quiere es que la iglesia se despierte, porque la iglesia está dormida. Y si es que vienen días peores, será para que reaccionemos y de corazón clamemos y nos volvamos a Dios. Yo a veces no sé, no quiero decir esto, pero no sé si viviré para esto. Y si es que no vivo, han de decir, cierto, tenía ese flaco. Bueno, ya no tanto, ¿no? Dios no responderá. Es que Dios no está a tus antojos. ¿Oyó? Le damos la espalda, somos rebeldes con Él, no escuchamos la palabra y el rato del dolor queremos que Dios nos responda. Hoy es el tiempo que te humilles, que quebrantes tu corazón y que reconozcas que necesitas de Dios, que nuestro país necesita de Dios, que mi casa necesita de Dios, que mi familia necesita de Dios. ¿Y qué dice el 19? Pero el pueblo, ¿qué dice? No quiso oír la voz de Samuel. Qué más rebeldes, ¿eh? Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué locura querer ser como las otras naciones, sin Dios. Qué riesgo es no tener a Dios en su vida. ¿Sabe? Si usted le deja a Dios, usted está desprotegido. Escuche, usted sin Dios está desprotegido. Está desprotegido su matrimonio, está desprotegido sus hijos, está desprotegido su negocio, está desprotegido todo lo que usted tenga sin Dios. No sé si cuando le pase algo, venga cualquier electo y le diga: ¿qué te pasó? Yo te voy a ayudar. Ya le digo, hace 3 semanas pusieron una bomba en una iglesia cristiana en Esmeraldas. ¿Sabía usted eso? Pero de Villavicencio sí supo. Porque no le van a tomar ni en cuenta. Pero ¿sabe quién está pendiente de usted todos los días de su vida? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él sí. Él sí. Él te protege, Él te provee, Él te cuida, Él te amonesta, Él te corrige, Él te sana, Él te perdona, Él te levanta. No puedes confiar en ningún hombre. Iglesia, nosotros no necesitamos democracia, necesitamos teocracia. Es cierto que los países son gobernados por reyes y presidentes, pero tú no dependas de ellos. Tú ora por ellos. Tú depende del Dios vivo.
Esto que pasó con este señor Villavicencio solo es una muestra de lo que viene. Qué tremendo esto. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Por eso esta mañana les llamo teocracia o democracia. Iglesia, escuche bien, por favor. Es cierto que hoy, entre comillas, ya no hay democracia. Debemos ver por democracia, ¿no? Alguien, pero ya no hay. Déjeme decirle, iglesia, ya no hay democracia. Son tan astutos que todo tienen planificado. Y a la persona que suba ya está hecho cómo se van a repartir el país y cómo deben manejar. No se haga ilusiones. La iglesia debe amar la teocracia. Pero quiere que le diga algo. Es lamentable que ni la iglesia quiere la teocracia. Hermanos, por favor, vuélvase a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. A mí me asusta, hermanos. Estaba leyendo también la parte en Lucas, cuando ya va a venir los tiempos, el final, y dice más o menos así, que todos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir? Viviendo una vida sin Dios. Y cuando de pronto, así como en los días de Noé, igualito, y de pronto vino el diluvio y cuando quisieron arrepentirse ya fue tarde. Así, hermanos, esto que dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no tenían ni idea el día que el Señor iba a venir. Estaban viviendo como si nada. Y eso a mí me asusta. No sé, cualquier rato puede suceder. Porque la iglesia también se ha olvidado de Dios. No solamente los de afuera, la iglesia. Haga un acto de conciencia. Realmente Dios es su prioridad en su vida. ¿Realmente tienes ese temor, esa reverencia de antes de servirse un alimento, orar? Antes de salir de tu casa, orar. El anhelo de hacer un devocional. Una pasión por las escrituras. Si no lo tienes, entonces no pidas que el Ecuador esté bien. Es casi que si tu hijo es malcriado, le culpemos a la escuela. ¿Quiénes son los responsables? Iglesia, Dios le levantó a usted y a mí con propósito. El Señor les dijo a sus discípulos: ustedes van a ser la sal y la luz de esta tierra. Van a acabar con la corrupción, van a acabar con la maldad. Y esta es la gran comisión: id a todas las naciones. Y la iglesia no está funcionando. Reciben muchos el domingo 40 horas de palabra, de lunes a sábado 0. Seguimos viendo series, seguimos jugando, seguimos comportándonos como siempre, no cambiamos nuestro carácter, seguimos muy explosivos y digo, ¿qué está pasando? Se han olvidado de Dios.
La iglesia no debe aceptar esto. Democracia o teocracia. Hoy casi ya no existen los dos gobiernos, ni democracia ni teocracia. Solo gobiernan un grupo de corruptos de la forma que ellos quieren. Yo voy terminando con esto. El apóstol Pablo, para enseñar la salvación en Jesucristo, en la carta a los Romanos, lee lo que dice en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido hicieron abominable maldad. Este es Salmo 53 del 1 al 3. No hay quien haga bien. Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Cuando habla de corrupción, el sinónimo es podrido. Y la humanidad se pudre o está podrida porque se ha olvidado de Dios. Iglesia, hay que despertar. Mire, estas fechas, cuando entran a clases, creo que les queda una semana, ¿no? 15 días. Hay que aprovechar porque ya no nos queda tiempo y hay que irnos a la playa. Y está bien, es bueno salir en familia, pero no les importa fallar un domingo o dos. Es que hay que aprovechar. Yo digo, si tus hijos están en vacaciones, tú saca vacaciones, ándate un martes, regresa viernes. Así que actuáramos sabiendo que no nos queda tiempo, que Jesucristo ya viene. En verdad, iglesia, yo le aseguro en el nombre de Dios, míreme a mí, soy un pecador como usted. Yo soy un pecador como usted y tan humano como usted. Siento hambre, frío, miedo como usted. Pero Dios le ama a usted, que ha querido dar esta palabra a través de mí. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Humíllese delante de Dios. No son buenos los tiempos que nos resta por vivir. Pero con Dios al Señor. Las riquezas, lo material va a desaparecer. Ponga la mirada en lo que no se ve. Eso es eterno. Porque lo que vemos es temporal. ¿Quiere buenos días? Yo sí quiero buenos días. Para mí, para mis hijos. Vuélvase al Señor y dele el lugar que Él se merece en su vida, en su casa. Y que Dios les dé sabiduría para dar un voto consciente. Póngase de pie, por favor. Samuel debió haber llorado, Samuel. Debió haber llorado. No sé si alguien aquí ha probado lo que es apartarse de Dios. Es una vida
sin sentido. Es una vida de pecado. Como dice bien el proverbio, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a comer de su vómito. No se aparte del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, ¿cuánto nos ama, Señor? ¿Cuánto nos amas, Dios mío? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Oh, mi Señor. Padre, perdona el pecado de esta tierra. Perdona el pecado de tu iglesia, Señor. ¿Cuántas veces te damos la espalda, mi Señor? Precioso Espíritu Santo, trabaja en nosotros para que nos volvamos al Señor, para que volvamos a ese primer amor, para que tu iglesia, Señor Jesús, sea el portavoz de las buenas nuevas. Solo danos la fortaleza, por favor. Solo danos la sabiduría que necesitamos, Señor. Otra vez te pido perdón, Señor, te pido perdón, Señor. A veces nos encontramos amando más al mundo que amando a tu reino, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y oramos por nuestros hijos, oramos por el Ecuador y por el mundo entero, Señor. Tanta tibieza, Señor, en tu iglesia. No puede ser, Señor. Produce, Señor, un avivamiento. Que haya vida, la vida de Cristo, Señor. Y cumplamos con tu propósito, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, mi Señor. Y queremos, Señor, definitivamente que tú gobiernes en nuestro corazón. Tu palabra dice que estamos solamente de peregrinos y pasajeros. No necesitamos un gobernante, un hombre. Necesitamos que tú sigas gobernando nuestras vidas mientras estamos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a hacer sal. Te ruego, Padre bueno, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.